sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor. Este 9 de diciembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Mariana, de compartir y analizar como está la tarde de hoy, simplemente algunos de los titulares o los temas que vamos a desarrollar, porque ya tenemos nuestro primer invitado vía telefónica. Escucharon ustedes lo ocurrido hoy en la OEA, en el Consejo Permanente de la organización, con 21 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, 6 ausencias. Bueno, se aprobó resolución en rechazo a las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre. Esta especie de proceso a la medida organizado por el chavismo para instalar una asamblea que le sea afín, una segunda versión, hemos dicho en varias oportunidades, de la constituyente comunal. Hablaremos al respecto, como es natural, durante la tarde de hoy. Decía el secretario general de la organización, Luis Almagro, que las elecciones en Venezuela tienen una constante: avasallar al pueblo. Lo que apañan la dictadura son los que apoyan la solución violenta en nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Hay una declaración que ha generado toda clase de reacciones en redes sociales de exgobernador, excandidato presidencial Enrique Capriles, advirtiendo a la BBC de Londres que la oposición hoy no tiene un líder. Habrá que ver qué dicen en la alternativa democrática, sobre todo el presidente encargado, presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Los abogados de Alex Saab, el supuesto testaferro del régimen venezolano, han pedido hoy a Cabo Verde cumplir con la orden de un tribunal africano para dejarlo en libertad o otorgarle el beneficio de casa por cárcel. Y sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica, tema que vamos a desarrollar de inmediato, el tipo de cambio oficial se acerca a los 1.100 bolívares, cerró hoy en 1.079,923 bolívares, según la página web del Banco Central. El paralelo está un poco por encima. Ese es el telón de fondo de la crisis en nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica al economista y profesor universitario Luis Oliveros. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaré la conversación a partir del dato que publica el Banco Central, lo que está ocurriendo en general con nuestra moneda y sobre todo a propósito de lo dicho por Nicolás Maduro en esta rueda de prensa nacional e internacional, reconociendo que sí, que ha habido un proceso de dolarización, al menos desde el punto de vista de las transacciones en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Bueno, mira, lo que está ocurriendo con el tipo de cambio es lo que ha ocurrido en los últimos 4 años con la tasa de cambio en Venezuela. En esta época del año hay un incremento en la cantidad de dinero en la economía, hay unas expectativas de que las cosas no van a ir bien en el tema económico en Venezuela, no hay una receta antiinflacionaria o una política que ataque el problema inflacionario en el país, y tan sencillo como que la gente apenas, o bolívares, entran en el sistema económico en Venezuela, el sistema financiero, automáticamente van a perseguir al dólar. Y lo que vimos por lo menos en noviembre fue un incremento casi el doble de la tasa de cambio y muy posiblemente veamos que esa tendencia continúe en diciembre. Tal vez no se duplique la tasa de cambio, pero puede seguir incrementándose. Y eso es lo que ocurre en una economía como la venezolana, donde hay hiperinflación, en una economía donde los agentes económicos no sienten confianza en la moneda nacional, y estamos viendo también un proceso de dolarización transaccional que muy posiblemente para el año que viene se convertirá en dolarización financiera. Veremos a los bancos ofreciendo tarjetas de débito, créditos en divisas, porque la economía se está dolarizando, la economía se ha dolarizado. Maduro lo ha dicho, lo han dicho otros voceros del gobierno, que vayamos a una dolarización formal sí es un poquito más complicado, porque ahí sí requiere un conjunto de cosas que ocurran, como por ejemplo un acuerdo con la FED, un conjunto de cosas que eso sí no va a ocurrir al gobierno, tampoco le interesa que haya una dolarización, pero ciertamente lo que estamos viendo en Venezuela es lo típico que ocurre en una economía en hiperinflación, en una economía con tantos problemas económicos en Venezuela,
y te insisto, donde lamentablemente los problemas económicos, lejos de mejorar, van a seguir presentando, la economía venezolana va a seguir presentando problemas. Hemos conversado con algunos analistas, incluso dirigentes empresariales, y coincidían en asegurar que lo que está ocurriendo es responsabilidad de las políticas económicas que han aplicado en nuestro país. Yo les pediría su comentario tomando en cuenta el argumento que ha utilizado Maduro sobre el supuesto bloqueo, la guerra económica contra Venezuela para justificar este proceso de dolarización desordenada de la economía nacional. Lo escuchamos. Mira, sí, tú y yo hemos hablado muchísimas veces y desde hace ya bastante tiempo, y siempre la conclusión es esta: las desacertadas políticas económicas de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro nos llevaron a esta situación. Que las sanciones estén generando problemas en el tema petrolero, bueno, sin lugar a dudas, pero ya Venezuela estaba en una crisis, ya Venezuela estaba atravesando una hiperinflación, ya Venezuela estaba en recesión. No podemos culpar a las sanciones del nacimiento de una crisis que tiene, obviamente, es claro quiénes fueron sus padres, quiénes son sus progenitores, y que un poquito culpar a las sanciones del origen es un error. Es querer ocultar o querer no asumir una responsabilidad que es claro quién la tiene. Ahora, ¿es posible a estas alturas calcular en cuánto puede cerrar el tipo de cambio en nuestro país? Mira, María Alejandra, yo creo que más allá de darle un número, y creo que eso lo hablamos la otra vez, la tendencia es clara, la tendencia es que va a seguir subiendo. Tal vez viene una semana de estabilización, tal vez los lunes baje, los martes empieza a recuperarse y los viernes ya suba con fuerza, y eso es lo que vamos a seguir viendo tal vez el año que viene con un poquito menos de fuerza, porque se espera que la inflación sea menor el año que viene a la que tuvimos este año y a la que tuvimos el año pasado, pero ciertamente el tener bolívares hoy en Venezuela no es un negocio, no es una decisión sensata. El comportamiento de la tasa de cambio tiene que ser alcista, tiene que tener una tendencia al alza, por la sencilla razón no solamente de la hiperinflación que vivimos, sino también de una economía donde no se generan tantas divisas para poder depender de una tasa de cambio. Ciertamente Venezuela está dolarizada, pero por lo menos en las reservas internacionales hay menos de $1.000 millones en reservas líquidas, y se hace falta muchas más exportaciones, hace falta una oferta de divisas mucho más fuerte y una entrada de divisas más importantes para uno poder ponerse a pensar que bueno, las expectativas económicas van a mejorar, la tasa de cambio se va a estabilizar, los precios se van a estabilizar. Hay muchas cosas que tienen que pasar y sabemos muy bien que en el corto y mediano plazo en Venezuela eso no va a ocurrir. Bueno, tengo que preguntarles, nos decía un dirigente empresarial la mañana de hoy que solo un cambio político puede resolver la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Mira, sí, tal vez por eso es que el pesimismo de muchos colegas, incluyéndome, de que pareciera que ese cambio político en Venezuela cada día se hace más complicado, se hace más largo, se hace más difícil que ocurre, y por eso es que estamos viendo que la situación en Venezuela pareciera que vamos a un proceso tal vez el año que viene de estabilización, pero de estabilización en una economía que es el 20% de lo que era en el año 2013, en donde las desigualdades van a ser muy grandes, en las dolarizaciones es muy complicado que las personas que sean pobres salgan de la pobreza rápido, que se aumente la productividad, que empiece a generarse crecimiento económico sostenido. El caso de Ecuador es bien interesante al respecto. Ecuador le tomó 2 años llegar, después de la dolarización, le tomó 2 años llegar a una inflación de un dígito, pero le tomó tiempo y todavía sigue creciendo a tasas muy por debajo de países como por ejemplo Perú, la misma Bolivia, Chile, Colombia, pero ciertamente Ecuador consiguió lo que buscaba, que era estabilidad en los precios. Yo insisto en que Venezuela fue una muy mala candidata para dolarizar, y lo sigue siendo por el tema de ser una economía que es dependiente de los precios del petróleo, pero ya estamos en una situación que es irreversible y tenemos que aprender a vivir en ella. A los venezolanos y sobre todo a las empresas, los mismos venezolanos, nos va a tocar aprender a vivir, o nos está tocando aprender a vivir en un escenario complicado, en una crisis económica complicada, pero también con un futuro bien complejo,
donde te insisto, al menos en mi caso, yo veo que el cambio político está muy lejos y más allá de seguir esperando, porque las cosas se van a poner más complicadas el año que viene. Finalmente, sobre el tema de la hiperinflación, nos decía el profesor Ronald Balsa que es un hecho, que continuamos en hiperinflación, en contravía de lo que dijo, aseguró la actual responsable de Economía, Delcy Rodríguez. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Mira, la teoría económica allí es clara. La teoría económica dice que tú sales de la hiperinflación un año después del último mes en el cual tú tuviste una inflación superior al 50%. Y Venezuela, todo indica, los números de la Asamblea Nacional y de firmas privadas, todavía no tenemos cifras oficiales del Banco Central, que Venezuela en noviembre tuvo una inflación por encima del 50%. Eso nos colocaría saliendo de la hiperinflación en noviembre del año 2021, exactamente dentro de un año. Eso significa dos cosas. La primera, que vamos a nuestro cuarto año en hiperinflación. Seríamos la segunda hiperinflación más larga de la historia. Nos quedaría solamente por encima Nicaragua, que duró 5 años, más o menos 5 años y medio. Estaríamos sobrepasando la que tuvo Grecia. Pero en segundo lugar, que los venezolanos van a seguir utilizando el dólar, van a seguir pensando en dólares, porque pensar en bolívares, tener bolívares, facturar en bolívares, vender en bolívares, no es sensato, no es lo más recomendable, no es lo óptimo, pensando en que quieres preservar tu capacidad de compra, en que quieres preservar tu patrimonio. Así que sí, estoy de acuerdo con don Ronald cuando dice que Venezuela va a seguir estando en hiperinflación por lo menos un año más. Profesor economista Luis Oliveros, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el telón de fondo de la crisis, la situación económica que afecta absolutamente a todos en Venezuela. Vamos a la pausa, ahora eso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas durante la jornada. Sin duda alguna, lo ocurrido en la OEA es como el último eslabón de una larga cadena de reacciones en torno al proceso organizado por el chavismo el pasado 6 de diciembre, con 21 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones, 6 ausentes. El Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución en rechazo a las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre en Venezuela. Esto ocurrió el día de hoy, una discusión durísima de todos los participantes, sobre todo de aquellos que representaban a estos 21 países. La declaración más dura se la escuchamos al embajador de Uruguay, sin duda alguna, además en respuesta a la posición asumida por Argentina, inexplicable, una vez más. Esto lo decimos nosotros. Elecciones en Venezuela, dijo Luis Almagro, tienen una constante, ya lo comentamos con ustedes, avasallar el pueblo. Los que apañan la dictadura son los que apoyan solución violenta. En la OEA promovemos multilateralismo que promueve la democracia. Dictaduras acaban cuando son confrontadas. También el gobierno de Estados Unidos se pronunció un día más sobre nuestro país, habló acerca
de un acuerdo que existe, o coincidencia al menos, entre Alemania y el gobierno norteamericano. Se mantienen unidos, decía la Embajada de Estados Unidos, para denunciar las elecciones fraudulentas del régimen ilegítimo de Maduro. Esperamos una mayor cooperación mientras el pueblo venezolano busca restaurar la democracia. Y lo dicho, esta declaración de Enrique Capriles, que va a generar otra vez reacciones. Él dice en una entrevista a la BBC de Londres: la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. Y más adelante, en la parte interna, dice cosas como la siguiente. Le preguntan: ¿eso es una crítica a la oposición y al mensaje de Guaidó? Y él responde: es una autocrítica para todos. Para mí, el gran perdedor del proceso del 6 de diciembre es el país, porque la solución a la crisis política se distancia más y por lo tanto la solución a los grandes problemas de los venezolanos. El 6 de diciembre fue soledad, el silencio de los venezolanos fue contundente, pero fue un silencio huérfano. Insistimos, seguramente otra vez va a generar una discusión interna en la alternativa democrática. Las duras críticas del exgobernador y ex candidato presidencial a la oposición, a los partidos, los factores que hacen vida en el Parlamento, y no va, por supuesto, en la dirección que ha pedido la comunidad internacional, exigiendo unidad entre los factores que hacen vida en nuestro país, y eso va a ser la única solución al final del día para conseguir una transición a la democracia en nuestro país. Ojalá algún día caigan en cuenta los dirigentes políticos de Venezuela. Los abogados del colombiano Alex Saab, lo dicho, lo tomamos de F, supuesto testaferro de, dice Nicolás Maduro, instaron hoy al primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correa Silva, a cumplir la orden de un tribunal africano para sacarlo de prisión y ponerlo en arresto domiciliario. Habrá que ver qué ocurre con este caso. Estados Unidos está esperando por su extradición. Lo investigan, lo están procesando por lavado de dinero en ese país. Y sobre el tema de las vacunas, BioNTech confirma ciberataque a datos de regulador europeo relacionados con justamente la vacuna, y tomamos nota de Reuters. La empresa alemana de biotecnología BioNTech dijo el miércoles que un ciberataque al regulador de medicamentos de Europa accedió ilegalmente a documentos relacionados con la vacuna para el COVID-19 que está desarrollando con Pfizer, y habrá que decir que es cierto lo que advirtió Interpol. Ahora mismo uno de los bienes más preciados en la humanidad es sin duda alguna la vacuna contra el coronavirus, y veremos toda clase de actividades ilícitas para acceder a ese fármaco o incluso a las características del medicamento, como ha ocurrido producto de este ataque cibernético. Vamos a reponer algunas de las declaraciones de la jornada. Iniciamos con el secretario general de la EVA, Liz Almagro. Fue también muy duro durante su intervención sobre lo que está ocurriendo en Venezuela a propósito de la resolución que fue aprobada hoy, rechazando el proceso del pasado 6 de diciembre en nuestro país. Escuchemos. Gracias, señora Presidente. Y para nosotros, para la organización, es recurrente tener que referirnos a los procesos electorales en Venezuela. Esos procesos electorales que la dictadura impulsa, promueve y que tienen una constante permanente. El avasallamiento de los derechos civiles y políticos de la gente, el avasallamiento de las libertades fundamentales del pueblo venezolano y las constantes de fraude electoral. Y el fraude electoral forma parte del funcionamiento sistémico de esta dictadura, porque aún en el contexto incluso de cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que verdaderamente había ninguna participación nula de ningún elemento opositor y todo se refería y se centraba en prácticamente la acción de un solo partido, ahí también hubo fraude con un insuflamiento de 2,5 millones de votos. O sea que aún dentro de las propias instancias del régimen, de las propias instancias de las dictaduras, de las propias convivencia y connivencia de la dictadura, se promueve y se facilita este mecanismo de fraude electoral. Y este fraude electoral que llega a los extremos más grandes, o sea, en el sentido de que aún los colaboracionistas nacionales o internacionales pagan un precio en este contexto de este proceso de elección de una supuesta nueva Asamblea Nacional. La cuestión es que no tenemos una nueva Asamblea Nacional. La cuestión es que
el último poder del Estado que sigue en manos de autoridades electas legítimamente, sigue siendo la anterior a la Asamblea Nacional. Y estos elementos colaboracionistas que pagaron un precio internamente, porque también fueron víctimas de fraude una vez más. Aún, si vemos y analizamos la situación, es prácticamente en extremo patética desde todo punto de vista. El colaboracionismo no solamente existe a nivel nacional, existe también a nivel internacional, y lo hemos visto. Ese colaboracionismo a nivel nacional que llevó a alguna gente a anotarse en este proceso fraudulento y que definitivamente descarriló en este proceso. Porque definitivamente el régimen no tiene ni siquiera ganas de hacer concesiones a esos que tratan de colaborar con la dictadura. El régimen simplemente los aplasta también como a los demás. Entonces, los aplasta como a los demás. Bueno, el secretario general de la OEA, en nuestra opinión, lo tiene absolutamente claro. Y vamos a reponer una de las intervenciones durante la sesión del Parlamento, celebrada justamente en torno al fraude del domingo. Hoy, de hecho, se aprobó un acuerdo anulando cualquier resultado que el régimen pretenda dar por válido sobre este proceso. Vamos a reponer una de las intervenciones. El diputado Omar González, de la fracción 16 de julio, se refería a lo ocurrido el 6 de diciembre en los siguientes términos. Escuchemos. Más, durante las ficticias parlamentarias realizadas por la usurpación, la sociedad venezolana pudo matar 2 pájaros de un tiro, pues dejó al descubierto la debilidad del régimen y completamente solos a los llamados alacranes que se prestaron para convalidar el fraude electoral. La apabullante abstención dejó sin máscara a Nicolás Maduro, ya que éste no esperaba que su tan cacareada maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela se trancara como se trancó en la jornada de la falsa elección, cuando a pesar de las amenazas, de las promesas, del pago por votos y de tantas otras atrocidades, no pudieron evitar el derrumbe electoral de su votación. El PSUV en las pasadas fingidas competencias comiciales, cuando realizaron unas presidenciales viciadas, por ejemplo, supuestamente obtuvo un poco más de 6 millones de votos. Esto si le creemos al ilegítimo Consejo Nacional Electoral precedida por Tribisay Lucena. Y ahora, como por la pandemia no pudieron maquillar las asistencias a los centros electorales, tan solo lograron obtener un poco menos de 2 millones de votos, si acaso, es decir, una pérdida de por lo menos 4 millones de sus electores que se cansaron de ser utilizados por los enchufados de siempre. Bueno, parte de la intervención del diputado Omar González. Nos quedamos con la reflexión, por cierto, que hacía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtiendo que la única institución legítima que hay en nuestro país es el Parlamento Nacional. Habrá que ver qué deciden internamente los factores que hacen vida en la alternativa democrática sobre el principio de continuidad constitucional, lo cual va a definir el destino político, al menos en el corto y mediano plazo de nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio.
Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos en esta parte del programa acerca de la posición que ha asumido la comunidad internacional, incluyendo lo ocurrido hoy en el Consejo Permanente de la OEA. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo para analizar estos temas. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues le pediría una primera valoración acerca de lo que vimos hoy en la OEA. No sé si tuvo la oportunidad de seguir el consejo y la discusión, posiciones francamente durísimas de países como Uruguay o incluso Colombia sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. 21 votos a favor aprobaron esta resolución rechazando el proceso del 6 de diciembre. ¿Qué puede decirnos? No, yo creo que eso estamos viendo hace tiempo, que ya vienen las resoluciones superando los 20 y creo que inclusive los cambios que ha habido, el único respaldo que tuvieron el fraude del 6 de diciembre fue Cuba, Nicaragua, y tengo entendido que Bolivia dijo algo, ¿no? Pero el resto de América Latina, inclusive algo debe haber dicho Fernández de Argentina, que generó una reacción virulenta de Diosdado Cabello comparándolo con Macri. Imagínate tú. O sea que yo creo que el mundo... A ver, ya van más de 65 países, ¿no? Lo ocurrido hoy, todo lo contrario. El embajador Raimundi otra vez hizo una defensa del régimen venezolano, incluso del proceso del domingo. Advirtió que el periodo de la actual asamblea termina en enero, y eso seguramente provocó la reacción del embajador de Uruguay, advirtiendo que o estás con la democracia o, en sus palabras, estás con la dictadura. Quisiera su comentario. ¿Y quién fue el que dijo eso? El último, el embajador Washington Abdalá. No, el que apoyó. El embajador de Argentina, otra vez. Bueno, eso dan un paso para adelante, un paso para atrás. O sea, eso un día amanecen criticando y el otro día remendando, ¿no? Porque claro, son las dos corrientes. Por un lado está Fernández, pero por otro lado está Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, yo diría que en el resto del mundo y en las verdaderas democracias, el repudio ha sido total. Inclusive los países bálticos. Yo vi la declaración de Letonia y otros países del Báltico que condenan un hecho, además, que aunque ellos trataron de decir que habían tenido un resultado, la verdad es que las encuestadoras más serias, lo que pasa es que ellos se cuidan porque estamos frente a una tiranía, pero lo que sí saben, que lo que participó fue el 9,6% de la población. Eso lo saben el Plan República, ¿no? O sea que aquí es muy difícil tapar el sol con un dedo. Los bolsillos son notorios. E inclusive lo interesante es que la gente no tuvo miedo a la amenaza. Se acerque un poco el teléfono porque lo escuchamos. Que no comía, es que estoy en el camino hacia un evento que tenía ahora, ¿no? Pero no le tuvieron miedo ni a las amenazas, ni a las ofertas de pernil, y la inducción fue muy pobre, ¿no? ¿Aló? Embajador, sobre el principio de continuidad constitucional que invocaba hoy el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en conversación con eurodiputados, quisiera su comentario.
¿Qué expectativa tiene usted en lo personal acerca del apoyo que puede haber para una iniciativa como esa, sobre todo después que se conozca el resultado de la consulta? Lo escuchamos. Yo creo que, bueno, el resultado de la consulta va a ser muy importante. Ya tenemos estimaciones que ya por bastante se ha superado, inclusive hasta la ficción que ellos quisieron montar, ¿no? Pero lo que sí es curioso es que la percepción del mundo, si tú ves los periódicos en España, todo, la derecha, el centro, la crítica es unánime y nadie se comió esa farsa. Y lo más patético fue todos estos alacranes que quedaron fuera de circuito, ¿no? O sea, ven que unirse con el diablo no te lleva al cielo, ¿no? Sobre la unidad de la alternativa, embajador, comentábamos con la audiencia la declaración de Enrique Capriles a la BBC de Londres. Otra vez ha generado toda clase de críticas y reacciones, sobre todo en redes sociales. Quisiera su comentario, porque ya lo hablamos en su oportunidad, cuando él decidió o anunció que iba a participar en el proceso del 6 de diciembre. Le escuchamos. Pero no participó, ¿no? No participó, pero en están esta declaración como, yo creo que lo que le pasa, retoma los mismos argumentos. No, lo que le pasa, María Alejandra, es que hay algunos personajes de la oposición que han ido perdiendo piso y se mantienen en posiciones que son absolutamente insostenibles. Entonces, esa especie de titubeo, vimos los que se sumaron al fraudulento acto electoral, salieron trasquilados: Felipe Mujica, Eduardo, Claudio. Ahora, hay otros que no están con el régimen, pero que han buscado posiciones intermedias, como el caso de Enrique, y yo creo que su tiempo le pasó. Él cuando hubo esa fórmula que presentaron los americanos de una especie de Consejo de Estado o Junta, como lo quiere llamar, él era casi el ungido para presidirla, 2-2, y él el quinto. Yo creo que él mismo ha dañado su propia imagen, porque ha sido ambivalente, ¿no? Y hay otras, como el caso de María Corina, que ciertamente no tiene ninguna simpatía ni cercanía con el régimen, pero ha decidido que poner el 16 de julio como el Gólgota, ¿no? Como una cosa intangible, inmodificable, como si la política fuera estática. La política es dinámica, e incluso, como decía alguien, una carta que le mandaron creo que fue Monseñor Moronta, le decía, bueno, padre, porque que repitamos las cosas, entonces quiere decir que un político le dijo, después de 61 años rezando el Padre Nuestro, entonces, como es repetitivo, debo dejar de hacerlo. O sea, yo creo que ahí hay unas fijaciones, y son fijaciones básicamente porque buscan como no hay ideología de fondo, hay posiciones, y las posiciones son débiles, porque corresponden a ciertos hechos históricos o ciertas fechas, pero tú no puedes vivir diciendo que el 16 de julio, que fue algo importante, es simplemente ahí está, y eso no lo puede tocar más nadie. Yo creo que el resultado de esta consulta va a ser muy importante, y muchos líderes políticos que hasta ahora no lo han querido apoyar van a salir trasquilados, porque yo creo que el resultado va a ser, además que lo más interesante es que esta consulta no proviene de los partidos ni de Guaidó, sino proviene de la sociedad civil, y tenían 2 años trabajando los tachirenses, ¿no? Entonces, atacan por un lado a quien no se debe atacar, porque este es realmente un movimiento, y lo vemos, los 25 miembros del Consejo Superior, los rectores, todos son gente que no está vinculada a ningún partido, sino que son simplemente la expresión más clara de gente honorable de la sociedad civil. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido con la comunidad internacional y lo que viene. Una situación francamente compleja y retadora, como siempre, para Venezuela. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.